señores, vamos a hacer el día de hoy el cierre en esta séptima sesión de Los líderes comen al final. Si mal no recuerdo, creo que es la primera vez que un libro nos toma más sesiones, más de 5 sesiones, y es un libro corto. Y sinceramente no me esperaba el contenido de este libro. El libro, como ustedes ya lo saben, trata bastante sobre el liderazgo de servicio, pero me encanta la manera en la cual Simon Sinek nos muestra una visión de liderazgo de servicio desde varias perspectivas análogas bastante interesantes. De verdad que este libro me encantó y tenía que cerrar de una manera extraordinaria este libro, y para mí la conclusión de los últimos capítulos, de las últimas páginas del libro, de verdad que me dejó con muchísimas preguntas y muchos conceptos que tengo yo que también redimensionar en mi práctica profesional y en mi estilo de vida. Así que vamos a comenzar de una vez, mis líderes. Vamos a partir o terminar empezando por la parte 7, donde el autor habla sobre el abismo, una sociedad de adictos. Y en ese primer capítulo, para el cierre, donde el autor habla de una sociedad de adictos. Bienvenido a los líderes que se están conectando en el live. Bienvenida Sor, bienvenida Vanessa. El autor nos dice: en el centro de todos nuestros problemas estamos nosotros. Esto me hizo acordar, y hay ahí una frase mágica para abordar este tema, que habla sobre la ilustración, de cómo ilustramos los conceptos y de alguna manera cómo nosotros ilustramos en nuestra mente lo que está pasando en nuestro entorno. Esto me hizo recordar cuando nosotros leímos a principio de año el libro de Ryan Holiday, El ego es el enemigo. En dicho libro, los que se acuerdan de las palabras de Ryan Holiday en este libro, él hablaba sobre cómo el ego y sus diferentes disfraces juegan un papel crucial en nuestro éxito como personas, en la medida en la cual nosotros somos capaces de educar nuestro ego y permitirle que haga ciertas aportaciones, pero que jamás tome el control y nos juegue, entre otras cosas, o nos juegue en contra y, entre otras cosas, nos impida crecer. En este apartado, el autor nos narra la historia de la fiebre, una fiebre llamada fiebre puerperal, y cómo esta simple infección, simple para nuestra medicina moderna, ¿ok? Cómo esta simple infección llegó a ser el responsable de la muerte de hasta el 80% de las mujeres que daban a luz entre el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Durante ese periodo, los doctores de la época hicieron considerables esfuerzos para encontrar la causa de la fiebre que estaba matando a tantas mujeres luego de dar a luz. Pensaron en prácticamente cualquier factor inimaginable, excepto uno, y quizás el más obvio: eran ellos mismos. La paradoja del caso era que mientras más esfuerzo hacían los médicos en salvar a sus pacientes, más se incrementaba el problema y mayor era el número de pacientes que morían a causa de una infección días posteriores al parto. Más increíblemente, el problema que se le presentaba a los médicos era que mientras más profundizaban y más se esforzaban, las complicaciones se incrementaban exponencialmente. Y cuando hablábamos de ese proceso que vivieron esos médicos, que les costaba entender por qué mientras más investigaban, el problema se hacía más grande y la solución se hacía más lejana. Pensando en la máxima de que los problemas complejos necesitan un pensamiento más bien simple, hubo un doctor con cierto reconocimiento en esa época a nivel de medicina que decidió pensar de manera un poco distinta, y entonces comenzó a trabajar como los antiguos filósofos, partiendo de la observación de los hechos sin emitir ningún tipo de juicios y sin interpretaciones a priori. Simplemente se sentó a observar lo que los médicos eruditos estaban haciendo. Es decir, más bien se centraban en observar qué era la parte externa que hacían los médicos para ver si eso le daba alguna respuesta de qué era lo que estaba ocurriendo con esa extraña enfermedad. Ese doctor fue el famoso Oliver Wendell Holmes,
quien escribió un ensayo en una revista científica de la época, ¿ok? Y en dicha revista, él sugirió que posiblemente eran los propios médicos quienes propagaban la enfermedad. Era más que obvio para él, en su teoría, que muchos, que por supuesto es una teoría que generó demasiado malestar en la comunidad científica, para él era más que obvio que su teoría causó mucho malestar entre los colegas que automáticamente rechazaron con vehemencia lo que decía el doctor. Él insistía en que los médicos tenían una obligación moral de purificar su instrumental y de quemar las prendas que llevaban cuando asistían a las mujeres en los partos. En aquella época, el estudio de los gérmenes estaba en pañales y no había suficiente evidencia científica que sustentara que esos gérmenes, que para muchos médicos no existían porque no se podían ver a simple vista, ¿ok? Pudieran ser el causante de la muerte de las personas. De hecho, había médicos famosos que decían cómo puede matar a un ser humano algo que no se observa, algo que no se puede ver a simple vista. Los argumentos de Holmes eran bastante sólidos y tenían demasiada lógica, pero por lo menos como para pensar en probar su teoría y darle cierta credibilidad a lo que decía el doctor. El argumento de la comunidad científica o de la comunidad médica, el más sólido que ellos argumentaba era que los médicos son unos caballeros, unas personas muy educadas, por ende, no podemos ser nosotros los causantes de la muerte de nuestros propios pacientes. Qué interesante, ¿no? ¿No le suena eso como un poco egocéntrico? Como yo soy médico, como yo soy culto, como yo soy buena gente, es imposible que yo contagie de gripe a alguien. La realidad, bueno, eso pasó mucho, eso pasó mucho en la pandemia, cuando empezó la pandemia por COVID, las personas que eran renuentes a usar tapabocas, cuando teníamos algún contacto con una persona renuente a usar tapabocas y tú le exigías, oye, por favor, ponte el tapaboca, había gente que se ofendía y decía, yo a ti no te voy a pegar nada, yo soy sano y tal. Y era una cuestión de lógica, o sea, había un periodo de tiempo de incubación donde tú no presentas ningún síntoma, después nos enteramos que habían personas asintomáticas, y aún así habían personas que cuando tú le decías, mira, vale, ponte de verdad el tapaboca, o si llegas a mi casa, lávate las manos, había gente que se ofendía. La realidad, volviendo al tema, era que Holmes, viendo la rutina de los médicos con más muertes, él se percató que los doctores en las mañanas hacían autopsias a las mujeres que morían de fiebre y acto seguido iban a atender otro parto. Literalmente salían de hacer una autopsia a atender a una persona, a una mujer para dar a luz, sin hacer la más mínima limpieza. En ocasiones, en la misma mesa que hacían la autopsia a los cadáveres, se llevaban el cadáver, retiraban el cadáver y colocaban a la paciente a dar a luz donde momentos antes había un cadáver que estaba siendo examinado. De hecho, usaban los mismos instrumentos con que examinaban el cadáver, usaban esos mismos instrumentos para que la persona diera a luz. Por ende, mientras más investigaba el doctor, es decir, mientras más autopsias hacía, más probabilidades de que se llenara el médico y los instrumentos y la sala de gérmenes que luego cuando la mujer daba luz se contaminaba y días posteriores moría. Tanto fue el revuelo de las declaraciones de Holmes y tanto pensaba la comunidad científica que era una verdadera estupidez pensar que esos gérmenes que no se veían eran los causantes de la muerte de las pacientes, se formó un pequeño grupo de doctores que queriendo desmentir las teorías de Holmes, idearon una especie de plan para demostrar que eran falsas las declaraciones. Así que lo que hicieron fue crear unos espacios inmaculados, unas salas especial para parto, que hoy se llaman salas de parto. ¿Y qué hacían ellos? Bueno, cada vez que una persona era atendida, una mujer daba luz en esa sala de parto, pues sencillamente una vez que se retirara la paciente, desinfectaban toda el área de quirófano, la lavaban muy bien y cada persona que iba a entrar a esa sala de partos a atender un parto nuevo, tanto médicos como enfermeras, instrumentistas, todo el que entrara a la sala, tenía que entrar totalmente desinfectado, incluso con ropa de quirófano nueva. Ahí fue donde se empezó a usar los guantes desechables, porque antes los guantes de plástico se medio lavaban ahí o se los quitaban y después se los volvían a poner para atender al paciente, los que se lavaban las manos, ¿ok? Y hicieron toda esta especie de asepsia y ni siquiera como lo vemos ahorita en los quirófanos modernos, sino sencillamente una pequeña limpieza, agua y jabón, qué sé yo, para desinfectar el quirófano y los instrumentos, e inclusive se le solicitaba a la mujer que iba a dar a luz que se bañara.
¿Qué pasaba? ¿Qué creen ustedes que pasó con eso? Bueno, que las muertes por esta infección comenzaron a disminuir al punto de que prácticamente desaparecieron. Volvieron a los estándares de muertes que era muy bajo, de personas con complicaciones de parto, que no era por infección, sino por algún derrame o algún problema, a lo mejor de subida de tensión de la paciente, este, pero muertes por infección por esta nueva, por este nuevo germen, se empezaron a ver cada vez menos. Aún con esa evidencia científica, muchos de los doctores que participaron en el experimento trataron de achacar la disminución de las muertes al hecho de que ellos de la noche a la mañana, extrañamente, habían mejorado su capacidad como médicos. Es decir, oye, casualmente de ayer para hoy, ahora soy mucho mejor médico y atiendo mucho mejor a mis pacientes y por eso es que las pacientes a mí no se me están muriendo. ¿Ok? Tuvieron que pasar 15 años, mis líderes, 15 años para que se aceptara la teoría de los gérmenes y los médicos empezaran a darse cuenta que la asepsia al momento de practicar una cirugía era esencial para la supervivencia del paciente. Incluso durante esos 15 años, muchos doctores que habían participado en este experimento, que había dado como resultado que más pacientes se salvaran o que no hubiesen muertes por infección, se negaron a hacer todas las operaciones así. De hecho, habían doctores que así, participaban en el experimento, atendían 10 partos, no se les moría ninguna paciente, y luego regresaban a su consultorio privado, a su chiquero, a atender mujeres, y las mujeres del chiquero sí se morían. Fíjense ustedes cómo el ego hizo que se perdieran muchísimas vidas en aquel entonces, porque médicos, a pesar de ver, si, ni siquiera estamos hablando de que entendían o no lo que estaba pasando, pero es una cuestión de observación. Si yo veo que en este quirófano limpio, con ropa limpia, con una asepsia bastante importante, los pacientes no se mueren, y en mi consultorio, que tengo meses que no lo limpio y me pongo la ropa sucia y no me lavo las manos, los pacientes se me mueren, yo creo que era suficiente como para decir, oye, posiblemente el doctor Holmes tenga razón. Como le dijo mi líder, pasaron 15 años para que la comunidad científica a regañadientes aceptara que para intervenir quirúrgicamente una persona hacía falta la asepsia. Claro, obviamente en esa época no existía lo que existe ahorita de la mala praxis o la posibilidad de que a un médico se le muriera un paciente y lo pudieran demandar. En esa época no existía eso porque los médicos eran vistos como una persona altísima en el rango de la sociedad, en el rango social. Entonces decir que el médico te mató o el médico hizo una mala praxis, no se pensaba en esa época. De hecho, todos los doctores, por muy malo que fuese el médico, el doctor, siempre se asumía que era una eminencia por el simple hecho de tener una bata blanca. ¿Se acuerdan del experimento de Milgram? Una adicción muy moderna en este próximo apartado. La conciencia social y nuestro deseo de pertenecer o de encajar forma parte de nuestro crecimiento antropológico. Todos queremos sentirnos bienvenidos y ser parte valiosa de un grupo. La preocupación por lo que piensen los otros de nosotros forma una parte natural de nuestro desarrollo social y es necesario para nuestra supervivencia como una especie que vive en grupos. Somos seres gregarios, por ende, si pertenecemos o somos parte de una sociedad, lo mínimo que esperamos es sentirnos que somos valiosos en esa sociedad. A pesar de que conmocione a nuestros padres durante la adolescencia, es decir, a pesar de que hay espacios en nuestro proceso de desarrollo cognitivo y de madurez, donde quizás esto no se sienta del todo o creamos o sentamos que no tenemos las herramientas necesarias. Más adelante el autor comenta el uso del alcohol, el tabaco o el exceso de comida para tranquilizar la mente se torna bastante eficaz, aunque sabemos que son simplemente subidones de dopamina. Estas actividades se pueden hacer solas, sin la ayuda o respaldo de cualquier persona que esté a nuestro alrededor, así que todas funcionan más o menos de inmediato. En otras palabras, no cuesta mucho descubrir la calma o el alivio que nos invade cuando nos bebemos algo, cuando fumamos o básicamente cuando le damos a nuestro cuerpo un poquito de dopamina. Comer en exceso, apostar o consumir alcohol o fumar son claramente adicciones a la dopamina. Aunque sabemos lo que pasa después, ¿no? Después nos sentimos culpables, nos sentimos mal, pero aún así, aún sabiendo que va a venir un efecto rebote, un efecto de culpa luego,
pareciera que todavía hay personas con esa falta de control, ¿ok? Que hace que vayan por su poquito de dopamina, me siento mal, estoy depre, estoy down, estoy blue, entonces voy para la panadería, me como una bomba, me tomo un café, qué sé yo, y de regreso me como un helado, no sé, a veces sentimos esa mejoría, pero cuando el bajón de dopamina disminuye y nos vemos en el espejo sabiendo que estoy en un régimen de alimentación balanceada, obviamente no nos vamos a sentir mejor, por ende, ese tipo de acciones siempre genera más malestar que bienestar a mediano plazo. Llegamos a un punto en el que una sustancia diseñada para mantenernos con vida nos recompensa por participar en conductas que nos perjudican a largo plazo. Y esto es exactamente lo que está sucediendo en nuestras culturas empresariales, donde los programas de incentivo crean entornos propicios para un nuevo tipo de adicción a la dopamina. A la dopamina. Somos adictos al rendimiento, somos adictos a los objetivos, somos adictos a alcanzar un número, así de vacío como suena. Más adelante el autor nos da otro apartado que dice, vuélvase adicto a la dopamina, porque usted se lo merece, se lo ha ganado. Como nuestros antecesores prehistóricos que buscaban comida, hoy en día en el mundo empresarial recibimos un aluvión de dopamina cuando superamos cada hito del camino hacia nuestro objetivo final. Es decir, cuando nos plasmamos grandes metas y objetivos a nivel empresarial, cada vez que cerramos una etapa del proceso, los que son especialistas en procesos, en proyectos, los proyectos se le ponen etapas. Mientras más grande el proyecto, más pequeñas etapas tenemos que cumplir y generalmente cuando son proyectos de gran envergadura, cuando son proyectos importantes, cada vez que cerramos un hito o cada vez que culminamos una etapa del proyecto, eso hay que celebrarlo. ¿Ok? Y esa celebración anticipada de que sabemos que cuando lo logremos nos vamos a sentir de determinada manera, nos van a dar un bono, vamos a ir a hacer vamos a una cena, qué sé yo, eso genera por supuesto una dopamina a la cual la mayoría de las personas tiende a hacerse adictas. Lamentablemente, a diferencia de nuestros antepasados, trabajamos en entornos en los que los sistemas de recompensa están bastante desequilibrados y lo hemos visto durante todo el libro, ¿ok? Predominan los incentivos que liberan la dopamina. Nuestra estructura de incentivos se basan casi por entero en llegar a metas y obtener recompensas económicas por hacerlo. Lo que es más, habitualmente están pensadas para recompensar el rendimiento individual al alcanzar metas a corto plazo, como en un mes o un trimestre o inclusive un año. Pueden llegar incluso a enfrentar entre sí a compañeros de trabajo, fomentando accidentalmente conductas que minan el progreso del equipo o de la cohesión del grupo como un todo. En otras palabras, por lo que respecta a las conductas o a los actos esenciales para mantener el círculo de seguridad, existen pocos refuerzos positivos. De hecho, todavía sigue siendo común en algunas organizaciones líderes que creen que una manera de motivar al personal, a los colaboradores, es poniéndolos a competir entre ellos. Por ejemplo, cuando se va a abrir una vacante de un ascenso, que ni siquiera es necesario comentarla, hay líderes que dicen, bueno, señores, estamos pensando en abrir una coordinación donde va a haber una mejora salarial, donde vas a tener más presencia en la organización, donde vas a ser más visible, pero de ustedes cuatro, solamente uno, el que logre mejores resultados, el que llegue al numerito más alto, va a ser la persona que va a poder optar por ese cargo. ¿Qué cree que pasa en la mente primitiva competitiva del ser humano? Que va a empezar a alejarse de las conductas de equipo y va a empezar a fomentar las conductas individuales. Obviamente, cuando vemos, y aquí hay una paradoja, porque cuando eso ocurre, empezamos a ver rendimientos individuales más altos, es decir, personas que alcanzan mejores metas y objetivos de manera separada, pero cuando usted suma todos esos triunfos individuales, parece no aportar demasiado al equipo. Eso no es una paradoja. Nosotros venimos trabajando en equipo y venimos como equipo dando un resultado extraordinario con un nivel de aportación individual moderado y de repente todo el equipo empieza a tener mejores resultados individuales, es decir, alcanzan más metas, más objetivos, más crecimiento, pero cuando vemos el desempeño como equipo, a veces es hasta lamentable el desempeño que tienen como equipo. Siempre hacemos la analogía de los equipos de deporte, ¿no?
cuando de repente tenemos el presupuesto suficiente para tener 7 Messi y resulta que tenemos a 7 Messi en el equipo de fútbol y el equipo pierde, 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 pierde. Porque aunque tengamos el equipo lleno de estrellas, de personas que tienen un rendimiento individual fuera de ley, fuera del promedio, no obtenemos un resultado como equipos. Los Yankees de Nueva York han pasado por varias etapas de este estilo, donde vemos personas del equipo que tienen marcas individuales brutales, más robos de base, más jonrones, más dobles, más triples, más hits, de personas individuales, pero cuando vemos, estuvieron durante algunas temporadas en la tabla de clasificación bastante bajo. Y eso es una cosa que tú dices, oye, no entiendo. Si tenemos a 4 jugadores que encabezan las listas individuales en jonrones, en bases robadas, en dobletes, en tripletes, ¿cómo es posible que estemos perdiendo? Bueno, porque una cosa es el trabajo en equipo, donde quizás con una base por bola, un hit y un jonrón anotamos 3 bases, o anotamos 3 carreras, pero si cada vez que yo bateo un jonrón, el jonrón está con las bases limpias, es una sola carrera. Si yo bateo hoy de 4-4, 4 hits, pero cada vez que yo bateo un hit, me quedo en base, en circulación, y no logro anotar, o cuando yo bateo el hit, no hay nadie que yo pueda impulsar, pues obviamente cuando veamos los resultados no son lo que ese poco de números individuales pareciera, ¿ok? Que debemos tener mejores resultados. Cueste lo que cueste es el lema que lo hemos conversado aquí en el Club de Liderazgo, que es una de las máximas terribles, que ningún líder debe permitirse decir eso de que cueste lo que cueste, porque cuando decimos cueste lo que cueste, es que cuando lleguemos al resultado, por muy bueno que sea ese resultado, nadie se va a sentir satisfecho, porque posiblemente en el camino haya un desastre humano increíble. Cuando el propósito se pierde, mis líderes, no se siente como un vacío, se siente como una traición. Una cosa es no tener el propósito claro y otra es encontrar el propósito y luego traicionarlo. Como un médico que receta las medicinas que le pide su paciente y no las que el paciente necesita, Coppel dice que las nuevas organizaciones pasaron de darnos las noticias que necesitamos e incluso si no nos agradan, a darnos las noticias que queremos escuchar, aunque no necesitemos escucharlas. Nosotros en varias sesiones del Club de Liderazgo, sobre todo en las clases de maestría, cuando hablábamos de comunicación estratégica en la organización, decíamos que lamentablemente hay muchos líderes que en vez de tener círculos de seguridad, como lo llama aquí Simon Sinek, nosotros lo llamamos círculo íntimo, en vez de fomentar un círculo íntimo, lo que hacen es buscar un club de fans. Entonces hay líderes que les encanta que su círculo de fans le diga: qué bueno lo estás haciendo, mi líder. Eso es extraordinario. Qué buena decisión. Aun y cuando todos los que estamos en la mesa sabemos que por ahí no van los tiros. Pero lamentablemente hay muchos líderes que no han controlado su ego, que necesitan que su gente les diga que todo está bien, aun y cuando todo el mundo opine lo contrario. Y cuando viene alguna voz disidente y levanta su mano y con buena argumentación dice, mi líder, por ahí no es la cosa, hay líderes que se sienten atacados y sienten que eso es un acto de traición más que un acto de apoyo para el crecimiento del equipo y la consecución de los objetivos o la materialización de un propósito de vida o de la construcción de un legado, que la construcción de un legado es una meta muchísimo mayor a un simple objetivo de trimestre. Luego aquí el autor nos habla de más, 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 como esa necesidad patológica de querer avanzar y tener y tener y tener y de conseguir objetivo tras objetivo. Como un adicto que se despierta lamentando lo que hizo bajo la influencia de las drogas la noche anterior, hay muchos que hoy en día echan la vista atrás para ver la destrucción que accidentalmente, esperemos, tuvo lugar mientras ellos hacían su guardia. ¿Okay? Tener que centrarnos en protegernos de nosotros mismos en lugar de trabajar juntos para proteger y hacer progresar al país como un todo, debilita a una nación, igual que debilita a una empresa. Y si creemos que la siguiente generación tiene los medios para resolver los problemas de la generación que la precedió, debemos recordarnos de algo muy importante, que es que los miembros de esta generación van a enfrentar sus propias adicciones. Cada vez que como seres humanos conseguimos el remedio
o conseguimos la solución a algún problema, los problemas mutan. Hoy estuve en conversaciones en un live antes de estar aquí con ustedes. Hice un live con Delis Navas, una psicólogo, para hablar un poco sobre la percepción de la ansiedad. Comentaba yo con Delis que la ansiedad parece que estuviese de moda, porque se habla mucho de ansiedad y las estadísticas de ansiedad a nivel mundial se están incrementando de manera para mí bastante alarmante. Y parte de ese crecimiento, creo yo, que tiene que ver con el tema de del tema de la percepción de lo que nos está pasando en nuestro entorno y de las pocas herramientas que a veces tenemos para hacerle frente a estas circunstancias que a veces sentimos que no podemos, pero también hay otros factores, ¿ok? No voy a robar tiempo de aquí porque pueden ver el live, está grabado aquí en Instagram, ¿ok? Pero sí las consideraciones de tratar de no hacer, si se quiere, análisis vacíos o análisis muy superficiales, porque cada conducta, cada cosa que le pasa a las personas, tiene una razón de por qué lo está interpretando de esa manera y por qué está reaccionando de la manera que está reaccionando. Luego el autor habla o pone como título para conversar sobre lo que él llama la generación abstracta. Y esta generación abstracta, dice el autor, que son los máximos perdedores actualmente. El periodo de abundancia destructiva en el que vivimos hoy es fruto, en gran medida, de las buenas intenciones de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Ok? Creo que lo hemos mencionado en varias sesiones de este libro, de que hay un refrán, una máxima que la he visto regularmente en las redes sociales que dice: tiempos difíciles crean hombres fuertes crean tiempos buenos, hombres buenos generan hombres débiles y hombres débiles generan situaciones malas, ¿no? Entonces parece que es un ciclo infinito, ¿no? Las dificultades que pasaron nuestros abuelos, ellos las pudieron enfrentar, se hicieron más fuertes. Esa fortaleza hizo que crearan hijos más ambiciosos y esos hijos más ambiciosos empezaron a perder el norte y empezaron a concentrarse demasiado en los resultados a corto plazo y ellos son los que han generado, sin ninguna mala intención, ¿ok? Han generado esto que estamos viviendo nosotros ahorita y créeme que todavía pareciera que va a ir un poquito más para abajo, así que no nos anticipemos a eso para poder avanzar un poco más, ¿ok? En este mismo apartado de la generación abstracta, el autor habla de una generación desconcentrada, como que falta de concentración en cuál es el objetivo principal. En este apartado, según un estudio de la Northwest University, el número de niños y adultos a los que se le diagnosticó un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el famoso TDAH, aumentó en un 66% entre los años 2000 y 2010. El Centro para Control de Enfermedades define el TDAH como personas a quienes a menudo les cuesta prestar atención, controlar sus conductas impulsivas, y esto puede actuar sin plantearse cuál será el resultado de sus actos, es decir, como que no pueden tener la previsión de qué va a pasar con sus acciones, o manifiestan un exceso de actividad. Dice el autor que personalmente él cree que este incremento no es por eso, ¿ok? Y él más bien piensa que un buen número de esos casos son simplemente un mal diagnóstico. Y créanlo o no, al parecer es más fácil aceptar un diagnóstico de TDAH que escuchar que nos distraemos con facilidad porque nos falta disciplina, autocontrol o un propósito de vida claro. Hay más jóvenes que desarrollan una adicción a la distracción. Tan pudiera ser cierto esto, mis líderes, que la economía actualmente, ¿hacia dónde está apuntando la economía? ¿Cuál es el nuevo nicho de negocio? El nuevo nicho de negocio ahorita es lo que llaman la economía de la atención. Por eso las redes sociales buscan mecanismos totalmente dopamínicos para que nosotros quedemos pregnados en las redes sociales, y cada vez que entramos a las redes sociales nos cuesta muchísimo despegarnos, porque lo que estamos viendo al deslizar con el dedo en la pantalla, en esa pequeña pantallita donde ustedes me están viendo los líderes que están por Instagram, nos da shot de dopamina que hacen que sintamos como que un cierto placer.
Y como hay muchísima comedia y como hay muchísimos tips interesantes, cada vez que vemos un sketch que nos hace reír, cada vez que vemos un hack, como los llaman ahora, cada vez que vemos algo que nos, en teoría, nos puede facilitar la vida, porque de cada 100 hacks que usted ve, usted generalmente uno pone en práctica, pero guardamos todos esos hacks para desmanchar, para cambiar esto, para cambiar aquello, y lo que estamos haciendo es regalando nuestra atención y eso está generando muchísimo dinero a las empresas. Un panorama, según el autor, aquí en un apartado, un panorama terrible, ya que el autor nos dice que predice que asistiremos a un aumento de la depresión, el abuso de fármacos, el suicidio y otras conductas totalmente antisociales y destructivas. ¿Por qué él es tan, digamos, tan pesimista en cuanto a lo que él está percibiendo? Bueno, porque él dice que en 1960 el número de tiroteos con importantes consecuencias en las escuelas fue de solamente uno, pero que en la década de 1980 fueron 27. En la década de 1990 fuimos testigos de 58 tiroteos en escuelas y entre el 2000 y el 2012 se produjeron 102 tiroteos. Puede parecer una locura, pero eso supone un incremento de más del 10.000% en tan solo 50 años. Más del 70% de los tiradores en todos los episodios ocurridos a partir del año 2000 nacieron después de 1980. Y una cifra es una cifra inquietantemente alta, ¿ok? Porque la mayoría de los tiradores tenían una edad promedio de 14 o 15 años. En casi todos los casos, estos jóvenes asesinos fueron víctimas de acoso escolar o se sentían marginados debido a su escasa habilidad social o su historial de problemas familiares. Hubo un estudio por allá en el año 2013 de un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de Michigan que estudió el uso que hacía de Facebook las personas. Para este estudio tomaron a 82 adultos durante un periodo de tan solo 2 semanas. Al principio del estudio, ellos evaluaron los satisfechos que estaban con su vida las personas que iban a participar en el estudio. Luego, los investigadores controlaron a los sujetos cada 2 horas, 5 veces al día, para ver cómo se sentían consigo mismos y también cuánto tiempo pasaban en Facebook. Cuanto más tiempo habían pasado en Facebook desde la última comprobación, es decir, 2 horas antes, peor se sentían. Y al final de las 2 semanas, los sujetos que habían pasado más tiempo en Facebook mostraron menos satisfacción con sus propias vidas. En lugar de fomentar el bienestar, el exceso de exposición a redes sociales parece generar un efecto adverso. De modo que así están las cosas. La generación del yo, adicta al rendimiento, desmanteló los controles que nos protegían de los abusos corporativos y las crisis de mercado de valores, una generación totalmente desconectada de lo que pudiéramos denominar realidad, que vive en un mundo de abstracciones, donde el crecimiento de padecer TDAH parece que está a la orden del día, pero lo más probable es que tengan una adicción inducida por la dopamina a los medios sociales y a los teléfonos móviles. Da la sensación de que hemos llegado a un abismo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, el autor dice que la buena noticia es que la esperanza somos nosotros mismos. Entonces aquí es como cuando el remedio se torna un poco complicado, ¿no? Cuando nos vemos al espejo y decimos que tanto la respuesta como todo está en nuestras manos. ¿Ok? Más adelante, el autor nos dice cómo podemos convertirnos en líder y nos trae a colación, a manera de ejemplo, ¿ok? O de metáfora, los 12 pasos que utilizan los amigos de Alcohólicos Anónimos. Y para arrancar el capítulo, el autor dice, no somos víctimas de nuestras circunstancias, somos nosotros los que los hemos construido. Pero lo que nos amenaza de muerte no son los peligros de afuera. Esos peligros son constantes y nunca van a desaparecer. Parafraseando al famoso historiador británico Arnold Toynbee, normalmente las civilizaciones no mueren asesinadas, las civilizaciones se suicidan.
Lo que más nos amenaza no son los peligros crecientes dentro de nuestras organizaciones o de la comunidad en la que vivimos. Y afortunadamente esos peligros están bajo control. Durante más de 75 años, Alcohólicos Anónimos ha ayudado con éxito a muchísimas personas a superar su adicción dopamínica al alcohol. La mayoría de nosotros hemos oído hablar de su programa de los 12 pasos para rehabilitarse y la gran mayoría conocemos el primer paso, ese que dice admite que tienes un problema. Solo cuando el alcohólico se ve al espejo y puede reconocer sin juicio de que necesita ayuda y de que tiene un problema con la bebida, es que ese camino de 12 pasos comienza. Admitimos que demasiadas de nuestras culturas organizacionales tienen una adicción sistémica al rendimiento y a alcanzar cifras establecidas, de ponerse metas ambiciosas, ir tras ellas y alcanzarlas. Se trata de una adicción que, como todas, ofrece subidones pasajeros que nos hacen sentir bien y que a menudo pasan factura o una elevada factura a nuestra salud y a nuestras relaciones, en igual proporciones y a veces una más que otra. El paso 12 es el compromiso de ayudar a otro alcohólico a superar su adicción. El paso número 12 habla del servicio y en nuestras organizaciones el servicio es la clave para superar nuestra adicción a la dopamina. No hablo de servir a nuestros clientes, empleados o accionistas. Hablo de abstracciones personales. Me refiero al servicio a los seres humanos reales, vivientes, cognoscibles, con quien trabajamos día a día. En mi segundo libro, Ideas para el líder que piensa, ¿ok? En el último capítulo de este libro, la última letra, ¿ok? De ideas, la S, tiene que ver con el servicio en el liderazgo. Mi enfoque en cuanto al liderazgo de servicio es bastante particular, ¿ok? Y siento que se alinea bastante con la percepción que tiene aquí el autor, porque el servicio, cuando hablamos de liderazgo de servicio, estamos hablando de un liderazgo también estratégico. Cuando nosotros decimos que nosotros los líderes somos servidores, hacemos una diferenciación importante entre ser servidor y ser sirviente. ¿Ok? La disponibilidad del líder de ser servicial tiene que ver con el alcanzar, ¿ok? Materializar el propósito de vida. Eso es lo que nos separa de ser sirviente, ¿ok? Que nuestro servicio sea intencionado y estratégico. Y esto es así porque necesitamos como líderes tener un espacio seguro, una construcción segura, donde todos los miembros del equipo tengan intereses similares para que todos nos podamos comprometer en servirnos los unos a los otros. Cuando hacemos un liderazgo, cuando hacemos un servicio más atado a la servidumbre, es cuando hacemos cosas por lo demás que no tienen ningún propósito. Y eso carece de sentido. Cuando usted ve a una persona servicial, una persona enfocada en el servicio, pero que no se siente a gusto y que rechaza el trabajo de servicio que hace, es porque ese servicio no está atado con su propósito de vida. En el siguiente apartado, el autor habla de, ay, bendita oxitocina, y nos dice, no es posible enfrentarse a las amenazas de este mundo a solas, al menos si queremos ser eficaces. Y aquí en este apartado, el autor habla de que hay una evidencia bastante sólida de que la liberación saludable de oxitocina provocada por actos de servicio, sacrificio y altruismo en beneficio de otros, puede reducir la posibilidad de que una cultura empresarial se vuelva tóxica. La oxitocina es tan poderosa que los vínculos de confianza y de amor que formamos no solo nos ayudan a superar la adicción, o a protegernos de ella, sino que nos ayudan a vivir muchísimo más tiempo. Pregúntele a cualquier persona que haya superado algún tipo de adversidad, bien sea una depresión, soledad, fracaso, un despido laboral, una muerte de un familiar, la pérdida de una relación, una adicción de cualquier tipo, o ser víctima de algún crimen. Si usted le pregunta cómo logró superarlo, en casi el 100% de los casos dirá algo como, no lo habría conseguido sin el apoyo de fulanito de tal. Y te van a mencionar el nombre de un familiar, de un amigo íntimo, o en ocasiones de un perfecto extraño,
que hizo algo por ellos, que hizo que esa situación tan fuerte fuese mucho más manejable. Siempre que medio un vínculo humano, un vínculo real, sincero, honesto, donde ninguna parte espera sacar provecho de la otra, parece que encontramos la fortaleza para soportar y también para ayudar a otros. Podemos bregar con una gran cantidad de contratiempos cuando tenemos a alguien al lado de nosotros que nos ayuda en este camino. El cortisol no puede obrar su magia negra cuando tenemos a alguien que nos apoye y que está a nuestro lado. Por eso es que las personas que caen en depresión siempre es aconsejable tratar de evitar que esa persona se aísle. Cuando usted empiece a pasar por un proceso de tristeza profundo, cuando empieza a sentir que la ansiedad se está apoderando de usted, y cuando usted presienta que está entrando en un proceso de depresión, lo peor que podemos hacer es aislarnos. Cuando empezamos a sentir esos cuadros, mis líderes, y no tenemos la voluntad de ir o por alguna razón nos negamos a ir a buscar ayuda profesional, por lo menos traten de no aislarse, busquen apoyo, ¿ok? Y si quieren un apoyo sin tener que decirle a la gente, mira, me siento deprimido, me siento triste, me siento mal, por lo menos el simple hecho de tener personas cercanas con quien compartir, con quien conversar, con quien ver una película, tomarnos un café, ayuda considerablemente a que nos sintamos mejor y tengamos más probabilidades de eso que nos aqueja. Luego el autor habla de ese esfuerzo compartido que es necesario y tenemos más que suficiente de todo aquello que necesitamos. Aquí en este apartado, el autor menciona un estudio que realizaron en el 2004 Timothy Jones, un antropólogo de la Universidad de Arizona en Tucson, que decía que hasta un 50% de todos los alimentos que están listos para ser recolectados no se van a consumir. De hecho, el hogar estadounidense promedio desperdicia aproximadamente 14% de los alimentos que compra y 15% de ese 14% son productos que ni siquiera están caducados. Traducido en dólares, la familia media estadounidense tira a la basura aproximadamente $600 al año entre carne, fruta, verduras y productos derivados de los cereales. El mero hecho de aprender a congelar más alimentos o hacer conservas mejores ahorraría a las familias estadounidenses cerca de 43 mil millones de dólares al año. Si usted no sabe cuánto es eso, agarre esa cifra y divídalo entre cualquier cosa que usted se quiera comprar. Si usted se quiere comprar una computadora de $1.000, sume 43 mil millones y divídalo entre lo que cuesta su computadora y se dará cuenta y tendrá un número ahí de qué cantidad de dinero se pierde en comida, cosa que es bastante paradójica y triste cuando hacemos un análisis por encima de cuánta gente en otros lados del mundo se muere de hambre por no tener acceso a la comida. Algo estamos haciendo mal, mis líderes. Esta es la carga de tener demasiado, y hace mucho énfasis el autor en esto. Es fácil gastar o tirar lo que no necesitamos cuando podemos conseguir más. Nuestra actitud, mis líderes, nuestra actitud manirrota no es un fenómeno nuevo. Así es como vivían nuestros ancestros desde el Paleolítico. Una de las teorías que explica por qué el Homo sapiens empezó a cultivar alimentos afirma que el ser humano no sabía cuidar bien de los recursos de los cuales disponía, o de los cuales había dispuesto ya de entrada. Podríamos decir que desde el origen de los tiempos hemos estado gastando lo que no tenemos y todo y que solo nos adaptamos o mejoramos cuando no nos podemos permitir desperdiciar más. Hoy en día da la sensación de que demasiados líderes empresariales están despilfarrando la buena voluntad de la gente. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará hasta que ya no se pueda permitir o darse ese lujo? Yo creo que ya estamos llegando a eso, ¿ok? Y esta teoría es bastante cierta si nosotros vemos nuestra propia conducta. Si usted compra una crema de dientes de esas gigantescas, que es como de medio kilo de crema de dientes, si usted es consono con su conducta, usted se va a dar cuenta que las primeras veces que usted utiliza esa crema de dientes, usted se echa bastante crema y puede que hasta que repita. Pero en la medida que usted ve que ese tubo de crema de dientes se va acabando, sobre todo cuando ya nos queda un poquitico que lo tenemos que, ¿sabe? Que tenemos que jalarle para que salga, es que nos damos cuenta que ese poquito que queda, que no es mucho, lo empezamos a cuidar mucho más.
Hay un fenómeno que se da mucho en Estados Unidos del plus size, que se da mucho, yo lo observo mucho en mi propia casa. Cuando usted compra el jabón para lavar y usted compra el jabón grandote de 5 kilos, de 10 kilos, usted tiene una tendencia inconsciente a echarle mucho más jabón a la lavadora. Pero cuando usted se programa y usted sabe que tiene que lavar el fin de semana y usted calcula qué cantidad de ropa tiene y usted va al supermercado y se compra un jabón que usted sepa que alcanza para lavar esas 3 4 lavadoras, probablemente, o muy probablemente no, les aseguro que usted va a usar la cantidad de jabón necesaria para que usted se pueda lavar su ropa, ¿ok? Cuando tenemos mucho, mis líderes, nuestro cerebro dice, hay abundancia, hay que malgastar. Por eso es que las personas que compran comida al por mayor botan demasiada comida o tienden a comer demasiado. Cuando usted cocina o trata de cocinar lo que usted se va a comer en el momento y no tiene comida guardada en la nevera, usted tiende a comer menos. Pero si usted es de las personas que cocina bastante, los prep meals, que usted se pone a cocinar muchísima comida para tener ahí en la nevera, cuando usted ve que hay mucha comida, usted tiende a comer más. Porque si usted se hace un plato de comida y se lo come y ya no hay nada, lo que hace es frega su plato. Pero si usted hace bastante comida o usted hace una comida para 10 personas y vienen a comer 4, posiblemente esas 4 personas se coman la comida que era para 10. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado que yo he invitado a comer personas y bueno, van a venir 10 y cocino una cantidad buena para 10 personas y resulta que no vienen 10 sino que vienen 7 y igualito no queda comida. Entonces ahí hay un tema ahí, mis líderes, de falta de control sobre nuestras acciones. Nuestros mejores días en el trabajo, aquí el autor habla y nos pregunta, cuando a nosotros nos preguntan, ¿cuándo ha sido uno de los mejores días en el trabajo? El autor cuando hace esta pregunta, ¿cuál ha sido uno de nuestros mejores días en el trabajo? Dice que cuando él hizo este estudio, prácticamente ninguna persona nombró como el mejor día en el trabajo un día en el que todo salió maravilloso, donde nos aprobaron todas las propuestas, donde pasamos los informes y no nos lo devolvieron, sino que más bien la gente cree que uno de los mejores días en su trabajo está atado a un día de dificultades, donde parecía que el panorama era horrible, donde no conseguíamos conseguir alcanzar los objetivos y nos tocó unirnos, hacer trabajo en equipo y entre todos salir de las situaciones complicadas. Cuando usted echa anécdotas de sus trabajos, usted se dará cuenta que las mejores anécdotas que usted cuente, que les gusta contar, no tienen que ver con éxito, tiene que ver con superación de situaciones difíciles. Lo mismo ocurre cuando hablamos de cuál es el mejor día de tu vida. Cuando usted habla del mejor día de su vida, generalmente no mencionamos algún éxito, algún logro, como el día que me gradué, no, no, no. Generalmente nosotros nombramos cosas simples, como cuál fue el mejor día de tu vida. Oye, el día que hicimos una reunión familiar y vinieron los primos más lejanos y fue la última vez que compartimos con la abuela y le hicimos pasar un rato agradable a la abuela y que lamentablemente días después mi abuela murió. Nosotros recordamos como momentos buenos aquellos momentos que nos conectan con esa parte humana y que nos conectan con esa necesidad gregaria que tenemos el ser humano de compartir con los demás. Una redefinición del esfuerzo, y del esfuerzo hablé con Delis Nava, qué bueno estuvo ese live, y hay muchos puntos, cuestión junguiana de sincronicidad, muchos de los puntos que conversé con Delis en el live anterior a esta conexión. Hablamos un poco de cómo podemos redimensionar ese esfuerzo y cómo a veces la concepción de que las cosas tienen que hacerse con mucho esfuerzo nos está jugando en contra de nuestro bienestar. Dice el autor, el tamaño y los recursos no son necesariamente una ventaja. Y nos comenta que una buena fórmula para un negocio pequeño consiste en compartir la lucha por los recursos limitados y de trabajar con personas decididas a construir algo a partir de la nada. Los líderes de las organizaciones de éxito, si desean innovar o ganarse la lealtad y el cariño de los suyos, deben reestructurar los problemas a los que se enfrentan sus compañías, no en términos absolutos, sino en términos relativos de su éxito. Es decir, cuando definamos qué es para nosotros el éxito de nuestra organización, no lo veamos desde el absoluto de los números, sino de lo relativo de ese rendimiento o de esos objetivos que vamos a alcanzar con los objetivos personales de los individuos que componen la compañía.
Una compañía pequeña tiene problemas porque carece de los recursos necesarios para garantizar su supervivencia. Lograr sobrevivir es una preocupación muy real que tienen todas las pequeñas empresas y los emprendedores ni se los cuento. Lo que a menudo marca la diferencia entre el éxito y el fracaso es hasta qué punto la gente colabora para analizar reflexivamente sus problemas. Intentar solventar esos problemas a base de dinero es menos eficaz y sostenible que buscar solucionar el problema con otro tipo de trabajo. Es decir, hacia dónde podemos expandirnos más allá de dónde vamos a conseguir los recursos financieros para sobrevivir. Por el contrario, una compañía más grande y con mayor éxito no teme por su vida porque está repleta de recursos. La supervivencia no es el motivador, lo es el crecimiento. Pero ya sabemos que el crecimiento es un destino un poco abstracto y no es para nada específico, que no enciende el espíritu del hombre. Lo que sí enciende el espíritu del hombre es que los líderes de nuestras organizaciones nos den un motivo para crecer. ¿Se acuerdan cuando en otras sesiones les he conversado de aquellas empresas que nos han contactado para que trabajemos el compromiso? Como si yo pudiera dar una conferencia motivadora para que la gente se comprometa de la nada. Y cuando yo le digo al cliente, dime qué vale la pena el compromiso en tu empresa, o vale la pena comprometerse contigo. ¿Qué va a ganar la persona si se compromete contigo? Y empiezan a poner cara de ponchado y dicen, no, 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 Jimmy, yo creo que tú hables con ellos, yo creo que tú los convenzas para que se comprometan. Y yo les digo, para que alguien se comprometa, necesita algo de qué aferrarse. ¿Qué le vas a dar tú a esa persona para que se comprometa? Y se quedan ponchados. Aunque para dar un gran salto haga falta dar pequeños pasos, lo que nos inspira es la visión del gran salto, no los pequeños pasos. Y solo después de habernos comprometido con esa visión, podemos echar la vista atrás a nuestras vidas y decirnos que el trabajo que hicimos tuvo importancia y que valió la pena el esfuerzo. Pero debemos ser capaces de invitar a las personas a que vean un poco más allá. El valor del propósito. Importante esto, mis líderes. En cada variante del experimento de Milgram, que hemos hablado un par de veces, quienes se negaron a llegar hasta el final fueron los voluntarios que no consideraron a los científicos como una autoridad legítima, como una autoridad última. Su adhesión a un propósito superior fue lo que les dio la fuerza para no seguir órdenes a ciegas. Y esto es importante, mi líder. Cuando usted no tiene un propósito claro, cuando usted no tiene algo trazado, trascendente para su vida, le cuesta muchísimo más trabajo discernir para tomar mejores decisiones. Necesitamos más líderes. Y aquí la empatía se describe como un servicio segundo a segundo, minuto a minuto, que debemos a todo el mundo si queremos llegar a ser líderes. El liderazgo no es una licencia para hacer menos, es la responsabilidad de hacer más. Y ese es el problema. El liderazgo exige un trabajo, requiere tiempo y energía. Los efectos no siempre se miden fácilmente y no siempre son inmediatos. El liderazgo siempre es un compromiso con seres humanos y los seres humanos son impredecibles. Los líderes de organizaciones, lamentablemente, no anhelan precisamente cambiar el status quo. Hoy en día, todavía hay muchos líderes que prefieren la manera en la que Jack Welch dirige un negocio a la teoría de James Sinegan, creo que se llamaba, sobre cómo dirigir a las personas, simplemente porque las emociona hacer lo que hacen. El liderazgo, el verdadero liderazgo, no es el baluarte de quienes se sientan en lo más alto. Es la responsabilidad de cualquiera que forme parte del grupo, aunque quienes ostentan el rasgo formal pueden tener autoridad para trabajar a una escala mayor. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener fuerte ese círculo de seguridad, no para mí, sino para todos los que conforman la organización. Todos mis líderes debemos empezar hoy mismo a hacer pequeñas cosas por el bien de otros. Cada día seamos esos líderes que deseamos tener. Y esto, mis líderes, para cerrar,
lo conecto mucho cuando las personas hablan de las heridas de la infancia. Y uno de los llamados, cuando se trabajan las heridas de la infancia, es buscar en la actualidad convertirnos en el adulto que de niños deseaba que nos apoyaran. Muchísimas gracias, mis líderes, por acompañarme en esta travesía de este maravilloso libro. Y voy a abrir un espacio para las preguntas de los líderes que están aquí compartiendo conmigo en la sala de Zoom y los líderes que están en la transmisión en vivo. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto estoy aquí para responder a sus inquietudes. Momentáneamente, aquí voy a dejar de mostrar la pantalla, dejar de compartir. Mis líderes, los escucho. John, Jimmy, buenas noches y buenas noches a noche. todos. Cuéntame, John. Mira, excelente, excelente, agradecido por este espacio. Coloquialmente me lo tripeé al máximo y basado en tu experiencia, que efectivamente estás día a día con el entorno empresarial. ¿Cuántas organizaciones están conscientes de esa dopamina a la que hiciste mención, que buscan incentivar para efectos de satisfacer los logros del gremio? Es algo que están conscientes, que muchas veces es, bueno, logramos salir del proyecto, vamos a ir a almorzar, logramos cumplir con una meta, vamos a esto. Es intencional, notan de alguna manera eso que se está generando. Adicionalmente, me hizo clic ahorita por una situación particular, ¿no? Que también la sobreestimación de metas o metas irreales que efectivamente no puedes lograr y posteriormente te cae el mazo por el no logro de los objetivos, y cuando logras algo muy pequeño, simbólico, pues entonces lo celebran por todo lo alto y te lanzan esas dosis de dopamina como tú bien mencionas. ¿Cuán conscientes están las organizaciones de esto? ¿Qué respuestas quieres que te dé? ¿La que tenga que editar o la que pueda dejar aquí? Bueno, como ya Te ustedes me puse entre conocen, ellos. como ya ustedes me conocen, yo voy a dar la respuesta que debería editar, pero que no voy a editar. Y es que, si te soy sincero, yo, nosotros que hacemos mucho trabajo de observación y de investigación, te puedo decir que por lo menos el 80% de las organizaciones, cuando ya son organizaciones maduras, tienen conciencia de que esto es así, pero se hacen los pendejos olímpicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como estamos hablando de adicciones, John, como estamos hablando de adicciones, hay un miedo a ese salto, porque cuando tú estás transformando una organización en una organización con más sentido, en una organización con propósito, como no hay garantía de tiempo, cuando yo te digo a ti, John, necesitamos alcanzar una meta en 3 meses, y yo hago que tú dejes el resto y hago lo que tenga que hacer para obligarte a que me des la meta en 3 meses, ese periodo de tiempo es manejable para mí. Hemos tenido organizaciones que, siendo conscientes de esto que estamos hablando, nos han llamado y nos han dicho, Jimmy, de verdad, de todo corazón, queremos hacer una transformación profunda de nuestros líderes y de verdad queremos transformar esta compañía. Y de hecho te nombran compañías famosas que lo han logrado y dicen, nosotros queremos ser como tal compañía. Y cuando tú le dices, ok, te vamos a hacer un plan para que tú alcances eso, y vienes tú y le presentas una propuesta a 7 años, te dicen, ¿cómo que a 7 años? Y tú lo viste, es loco. Yo quiero un curso de 8 horas para que la gente mágicamente se transforme, porque eso de esperar 8 años no es lo mío. ¿Ok? Todo el mundo quiere la pastillita para rebajar y quiere ponerse el electrodo para que se ponga papeado, pero nadie quiere vivir el proceso. Y eso que está de moda y se ha explicado mucho, se ha explicado muchísimo el tema de los procesos. ¿Ok? 9 mujeres no hacen un muchacho en un mes. Necesitamos que una sola persona agarre los 9 meses para que podamos tener al niño. ¿Ok? ¿Qué pasa con las organizaciones inmaduras, con las organizaciones nuevas? Generalmente no tienen conciencia de esto. Lo que hacen es imitar patrones y a veces lo que hacen es tratar de mejorar patrones teóricos. Es decir, tú pasaste por una organización y como empleado viviste situaciones que no te gustaron
Y entonces ahora que tú tienes tu emprendimiento, tú quieres, es como cuando los padres dicen, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, yo voy a ser más flexible de lo que fue mi padre, porque mi padre fue muy duro, entonces yo voy a dejar que mi hijo haga lo que le dé la gana y le voy a dar todo lo que mi papá no me dio, porque mi papá era un tacaño. ¿Qué niños va a crear esa persona? Lo mismo pasa con organizaciones y por eso es que vemos en muchos emprendimientos, tú lo sabes, tú debes manejar esa cifra, de que una persona para tener un emprendimiento exitoso necesita quebrar por lo menos 7 veces. Y eso no es alentador. Cuando tú te vas a lanzar a emprendedor y ves esas estadísticas, te da miedo. Y como te da miedo, te empiezas a cuidar demasiado de no hacer cosas. Y terminas cometiendo los mismos errores a pequeña escala de los grandes errores que cometen las grandes organizaciones. Y eso tiene que ver con un tema de falta de confianza en ti, como persona y como profesional. Si tú estás seguro de lo que estás haciendo, pero sabes que es un proceso que va a llevar su tiempo y lo haces, sin estar pendiente de cuánto tiempo va, de cuánto invertido es, progresar poco a poco, teniendo las metas y los objetivos claros. Acuérdense que yo les he dicho de que el hecho de que yo me interese mucho más por mi gente no quiere decir que a mí no me interesen los resultados, porque yo como líder tengo que dar resultados positivos a nivel financiero. Lo que siempre hacemos es el llamado a que el resultado financiero no sea la única meta del líder, porque pierde sentido y tarde o temprano la gente va a sentir que es un número más. ¿Cuántas veces tristemente no escuchamos la frase nadie es indispensable en una empresa? Si tú trabajas en una empresa donde tú cada cierto tiempo escuchas que nadie es indispensable, si tú no quieres hacer trabajo, lo va a hacer Lexis, ¿cómo motivo yo a alguien? ¿Cómo hago que alguien se comprometa si me estás diciendo en mi cara que yo no soy indispensable? Como lo vimos en capítulos anteriores del libro, si cada vez que hay una pequeña bajada en los rendimientos del trimestre, empiezo a votar gente, y entonces tengo gerentes bien formados y los voto porque cobran muy caro y agarro un muchachito sin experiencia y le doy el cargo de gerente para que resuelva porque me sale más barato. Y entonces cuando empiezo a ver que esa persona no tiene la pericia técnica, no tiene las habilidades necesarias para conducir y empieza a tener malos resultados, entonces coño, la gente sí es mediocre. No, 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 no es que es mediocre, es que no está preparada. Entonces, a respuesta a tu pregunta, las compañías sólidas que ya tienen tiempo, que ya, digamos, tienen más de 10 años y son organizaciones maduras, lo saben cognitivamente, pero les da miedo hacer el cambio. Así como dije en las minas pasadas, en las minas anteriores que dije que hay líderes que les gusta tener un séquito, no un círculo íntimo, sino un séquito de gente que todo lo que diga le aplauden. Y así el jefe diga una estupidez, la gente, cónchale, pero este tipo sí es bruto, pero son incapaces de levantar la mano y decirle, señor, usted podrá ser jefe, usted podrá ser dueño de la empresa, pero si hacemos eso, nos vamos a meter en un problema. Entonces, mientras tengamos líderes que quieran que le canten sirenas en el oído y que no quiera tener gente que le diga la realidad de lo que está pasando para tomar mejores decisiones. Recuérdense que lo hemos visto en otras clases de la maestría, cuando hablábamos de que hay líderes, que ahorita los líderes, la gran mayoría de los líderes están tomando decisiones populares, no decisiones correctas. Y lo triste es cuando tú sabes cuál es la decisión correcta, pero tomas la decisión que es popular. Eso antes, eso fue una mala adopción de la política. O sea, de los políticos en campañas que aún sabiendo cuál es el plan que necesita el país, lo tienen clarito, porque eso son cosas que se estudian en la universidad. Vienen y te ofrecen a ti más populismo, sin meternos en política. Si tú haces un análisis frío, imparcial de las elecciones en Argentina, cuesta bastante trabajo creer que ganó la primera ronda el actual ministro de Finanzas que tiene al país quebrado. Y esa es la persona que más votos obtuvo para ser el nuevo presidente de ese país. Vamos a una segunda vuelta, vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero ¿cómo podemos explicar eso con algo que suene sensato de que la persona que nos tiene el dólar en Argentina a ese nivel, que hace que la inflación sea una cifra estrafalaria, lo estén votando para que sea presidente y tenga más poder de decisión? La única respuesta lógica es que la gente está votando para que le sigan dando las miserias que le dan a nivel de populismo.
Y no podemos hablar muy duro aquí en Venezuela. O sea, cuando tú le dices a la persona, vas a votar por este candidato que va a poner mano dura, que va a tomar decisiones difíciles, que no vamos a tener que apretar el cinturón por un tiempo, o votar por el que te da migajas y te hace sentir que eso es lo que tú te mereces. Como decimos en criollo, John, tenemos el juego trancado. Porque para que ese juego se destranque, necesitamos más líderes formados de manera más ética. Necesitamos líderes que estén formados y que tengan más clara su parte moral para que puedan conducir los destinos de las personas. Mientras la gente, como decía Albert Einstein, ahorita uno de los cánceres que tenemos es que la gente no quiere ser útil, sino famosa. No importa cómo sea famoso, no importa que sea por un video vergonzante, no importa que sea por una metida de patas, pero yo me quiero hacer viral. Así tenga que hacer videos estúpidos de hacer, hola, 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 no importa. Que meternos en profundidades que hagan llamados a cambios profundos. Gracias, John. Lexis, ¿tienes alguna pregunta? Hola, no, de verdad que, bueno, no he leído el libro y estoy muy pensativa de todo lo que dijiste. Tomé notas por ahí, de hecho le pasé unas a mi hija. Eh, lo que yo había leído algo de lo que dijiste el efecto que causan las redes sociales en las personas, pero no así como lo dijiste, pues no tan radical. Y no, bueno, no, de verdad que me gustó mucho, pero no tengo preguntas. De hecho, me gustó mucho la pregunta que hizo el compañero porque o sea, no se me ocurrió y me pareció súper interesante que yo pensé que, bueno, creo que no están conscientes, pero a lo mejor o sea, es muy de una mirada inocente de que, bueno, creo que estén conscientes y que estén manipulándonos de esa manera, pero bueno, hay mucho que hacer, tenemos mucho trabajo, vale, eso es lo importante. Mira, Alexis, para que lo asocies mejor esa pregunta que hizo John y la respuesta que yo le di, usa una analogía y usa como analogía al ser humano. La persona obesa sabe que tiene que rebajar. La persona que fuma sabe que debe dejar de fumar. La persona que Sí. toma mucho alcohol no sabe que tiene que dejar de tomar alcohol. ¿Estás hablando conmigo? No, es para que hagas Todas son para mí esas preguntas. pero es para que hagas conciencia de que a nivel cognitivo es mucha la información que tenemos, pero el tema está en pasar de lo cognitivo a lo organístico. Una cosa es saber cognitivamente que el sobrepeso me hace daño para mi rodilla, para mi estado de ánimo, y otra cosa es tomar acción y decir, bueno, Jimmy, no vas a rebajar en 3 días, te va a tomar un tiempo, va a haber ciertos sacrificios y posiblemente vas a tener que controlar ciertas cosas que te gustan, pero ya es una decisión que tiene que trascender la parte cognitiva y pasar a la parte organística. ¿Ok? Entonces, sí, la tarea no es fácil. Bueno, dependiendo de cómo la quieras interpretar, va a ser fácil o difícil. ¿Ok? Mis líderes, agárrense, vean lo que viene. Próximo libro, 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Vamos a hacer 4 sesiones, vamos a explorar 3 reglas en cada sesión, un libro que en algún momento fue un poco controversial. El autor, Jordan Peterson, psicólogo, súper controversial, pero controversial tonto. Yo digo controversial tonto porque lo que dice no es controversial. Lo que pasa es que en la era que estamos viviendo, cualquier persona que te diga una verdad casi que irrefutable se torna en una persona subversiva, ¿no? Y este Jordan Peterson no la ha pasado muy bien en su país natal, en Canadá, por la manera tan fuerte en cómo dice ciertas cosas. Este libro, 12 reglas para la vida, me parece que es un libro bastante interesante para ir cerrando el año y para ir configurando cómo va a ser nuestra estrategia de vida para el 2024. Así que los 2 libros que vienen, el que vamos a tratar ahorita con Jordan Peterson y el libro de final de año, buscan es precisamente herramientas
de introspección para ir armando nuestro 2024. Mis líderes, gracias. Gracias por acompañarme aquí en el salón. Gracias a los líderes que se conectaron por aquí por Instagram. Y bueno, mis líderes, nos vemos para el inicio dentro de 2 semanas del libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. Feliz noche, mis líderes. Gracias, chao.